Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Desde el Pie. No crece desde el pie, desde el pie. Esta construcción colectiva que con Tomás Viu en la producción y yo, Marcelo Nocetti, hacemos ya 5 años. Esta es la 5ª temporada. Este programa se caracteriza fundamentalmente por hacer foco fundamentalmente en los temas gremiales. Pero también nos hemos extendido al tema de la cultura, nos hemos extendido a la problemática de organizaciones sociales y de todos aquellos que, fundamentalmente minorías, que no tienen espacio en los canales tradicionales, en los multimedios. El tema es que tanto lo gremial, como lo cultural, como lo social y como cualquier otro tema, es muy difícil desarrollarlo sin un lugar donde se pueda pisar. Como dice Don Citarrosa, crece desde el pie. Para crecer desde el pie tiene que haber un pie, tiene que haber un lugar donde hacer pie. Y con lo que está pasando en los humedales, no solamente aquí enfrente de Rosario, no lo voy a decir yo, sino después lo va a decir nuestro invitado, es un elemento más a todo un montón de otros elementos que tienen que ver con la contaminación del suelo y el agua y el aire de este planeta en donde residimos, que puede superar ampliamente a cualquier pandemia, porque podemos quedarnos absolutamente sin recursos, en principio sin agua, y sin agua, chao. Así que cuando volvamos de la tanda y de la presentación del programa con los auspiciantes, vamos a presentar a nuestro invitado que ya hace muchos años que está trabajando en este tema y que, bueno, hoy más que nunca están trabajando mucho, pero mucho. La presentación y volvemos. Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario. Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores del Algodón de la República Argentina. OSIAT Salud, obra social para el personal de la industria aceitera, desmotadora y afines de la República Argentina. Bueno, quien está con nosotros se llama Jorge Bartoli, es integrante de una ONG, de organización no gubernamental, llamada El Paraná no se toca. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Qué tal, Marcelo? Gracias por la invitación. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en principio, quien más, quien menos, quien esté viendo este programa ahora, sabe lo que está pasando aquí enfrente, porque ha corrido por todas las redes, fotos que son realmente terribles, del Monumento a la Bandera con toda una cortina de fuego por detrás y muchas otras cosas más. Pero vos me decías hace un ratito, digo esto para los habitantes de Rosario, que esto no solamente está pasando enfrente de Rosario, ni enfrente de Santa Fe. Exacto. La verdad que el problema de los incendios en el delta y en los territorios de humedales es un problema generalizado
Nosotros hablamos de lo regional porque es lo que más afecta en este caso a los rosarinos, al cordón de ciudades que están a lo largo de la costa santafesina, muy afectados sobre todo por el humo, por la característica de los vientos predominantes en la zona, y se está siguiendo la información de los focos de fuego en la zona, ¿no es cierto?, con las herramientas tecnológicas que hay al alcance de la mano. Si nosotros ampliamos el rango de análisis, vamos a ver de que hay desde principio de año prácticamente, desde el mes de febrero cuando este problema se generalizó, vamos a ver que a lo largo de la cuenca del río Paraná, inclusive mucho más al norte, subiendo por el río Uruguay, vamos a ver un verdadero cordón de fuego que llega prácticamente hasta el Pantanal en Brasil, afectado por el mismo problema, es decir, una escasísima cantidad de lluvias, una bajante muy pronunciada de todos estos cursos de agua, lo cual genera condiciones naturales muy especiales que no se daban hace muchos años, como para que cualquier foco de fuego se disemine de una manera absolutamente descontrolada. El fuego, obviamente, no es obra, digamos, de la naturaleza per se, tiene que ver... O sea, no se prendió fuego porque falta agua. No, se prendió fuego porque alguien va y prende fuego. Está claro. Eso está claro, digamos. El uso del fuego está naturalizado dentro de determinadas producciones, particularmente desde la producción ganadera, no solo en territorios del delta, sino también en toda la zona de pastizales, de llanuras pampeanas, etcétera, etcétera, para generar la renovación de pastura. Pero también es cierto decir de que están las excepciones, es decir, nosotros hablamos de una matriz productiva ganadera histórica en el territorio de humedales que apela al uso del fuego para la renovación de pasturas. También es justo decir de que hay muchos productores que no apelan a este recurso porque usan otras tecnologías, otros métodos de producción más modernos y cuyas voces también deben ser escuchadas. Pero nosotros lo que pedimos, lo que estamos pidiendo a los jueces intervenientes, a jueces federales que están haciendo las investigaciones de estos temas, que amplíen el rango de análisis porque hay mucha más gente involucrada en la generación de estos focos de fuego. Estamos hablando de gente que hace actividad de manera irregular y circula de manera irregular por estos territorios. Por ejemplo... Por ejemplo, los cazadores furtivos, grandes depredadores a lo largo y a lo ancho de todo el delta de manera histórica. Nosotros, no queremos ser irónicos ni ofensivos, nosotros hablamos, por ejemplo, de que la provincia de Santa Fe cuenta con un Ministerio de Decoración de Ambiente, de manera histórica. A pesar, digamos, en esto queremos ser claros, sabemos que hay gente que trabaja de buena fe, digamos que le pone ganas a las cosas, pero no cuentan con recursos ni decisión política que los apoye. Del lado entrerriano pasa exactamente lo mismo, ¿no? En la provincia de Buenos Aires hay un gran avance de la frontera inmobiliaria sobre los territorios de humedales, ¿no? Y bueno, digamos, este es un problema, volvemos a lo que decíamos al principio, es un problema regional generalizado. Antes de empezar el programa, vos me estabas contando que ustedes y otras organizaciones también, hermanas, habían anunciado que lo de la bajante del Paraná no se iba a solucionar, es más, se iba a agravar, y dentro de esa gravedad, imagino que también preveían esto del fuego, que se viene repitiendo desde hace mucho tiempo, pero que nadie lo tomó en cuenta, o por lo menos eso da la sensación de que nadie tomó en cuenta eso. Sí, fue la verdad que, para prever lo que iba a pasar acá no hace falta ser ambientalista ni demasiado especialista, hay que tener un poco de conocimiento del territorio y un poco de sentido común. Nosotros y muchas organizaciones que estamos en estos temas desde hace muchos años, avisamos en el mes de febrero, cuando fue la primera crisis de fuego y aparecieron las primeras denuncias, avisamos que de prolongarse la bajante del río, como se prolonga y se va a seguir prolongando, y de no aparecer lluvias importantes, que por el momento, hasta el momento, nada hace prever de que eso suceda, en el invierno, es decir, ahora, íbamos a tener un panorama mucho peor. La realidad es que nos equivocamos, porque nos quedamos extremadamente cortos. Hoy lo que tenemos es una verdadera tragedia ambiental. El Ministerio de Ambiente habla de un ecocidio, no lo decimos nosotros, lo dice el Ministerio de Ambiente de la Nación, y además un ecocidio que será transformado en un severísimo problema de salud socioambiental.
acá empezamos a ligar las cuestiones de las afectaciones a la naturaleza, cómo afectan directamente la salud humana. Es un hilo conductor extremadamente definido y claro, lo que hacemos en el ambiente termina repercutiendo en la salud humana. Eso está clarísimo en este caso. Claro, cuando yo escuché la noticia de que el humo había llegado a Buenos Aires, enseguida pensé, digo, bueno, ahora esto se soluciona. Si llegó a Buenos Aires, ¿viste? Cuando las cosas pasan allá, sí, claro. Es como que pasan en todo el país. Cuando pasan en todo el país, para Buenos Aires es como que no pasa. Pero vos lo que me estás diciendo es que el fuego viene desde Brasil casi. O sea, le ha llegado a Buenos Aires ahora, pero es mucho más grande que pensar en este centralismo que tenemos aquí en la República Argentina. Es mucho peor que eso. Sí, claro que es mucho peor y aparte es mucho peor porque no es la primera vez que llega a Buenos Aires. Buenos Aires ya fue afectada, el humo, el centro de Buenos Aires, nosotros tenemos guardado las publicaciones del año 2008, cuando en una situación más o menos similar, no tan grave como ahora, el humo llega al Obelisco y el tema salta a la tapa de los grandes medios nacionales. En ese momento el Ministerio de Ambiente de la Nación convoca a las 3 provincias y establece un plan de trabajo denominado PIECAS, es una sigla un poco compleja, Plan Integral Estratégico de Conservación y Aprovechamiento Sustentable. Fue un trabajo monumental de 3 años, donde se investigó y se trabajó sobre toda la problemática del delta, que terminó en letra muerta, por una decisión política de no avanzar, porque detrás de las decisiones políticas, esto hay que ser claro, acá hay intereses económicos. Lamentablemente en Argentina, cuando queremos avanzar sobre las problemáticas ambientales, estamos, colisionando con intereses económicos concretos para que esto no ocurra. ¿Y se puede llegar a ser tan mal pensado que esos condicionantes económicos encuentran cierta permeabilidad en el ámbito político, que es el que tiene que decidir? Sí, claro, por supuesto, porque sus representantes están en el Congreso. Es decir, no queremos generalizar, por supuesto que hay gente que trabaja de buena fe a favor de los intereses del pueblo, pero bueno, esos intereses están fuertemente representados en el Congreso de la Nación. Por eso, digamos, ya se ha perdido, lamentablemente, y ahora lo padecemos, se perdieron 2 proyectos de ley de humedales muy avanzados que ya deberían estar en funcionamiento, precisamente por la cantidad de lobbies. Cuando hablamos de lobbies, hablamos concretamente de lobby forestal, agropecuario, inmobiliario, el lobby minero, inclusive tiene influencia en este tema con los humedales altoandinos y la afectación que hay al recurso de agua provocado por la minería. Bueno, hoy no contamos con una ley de humedales. ¿Qué pasó en estos últimos 30 días ante semejante desastre que tenemos ante nuestros ojos? Hoy, al día de hoy, donde estamos haciendo este programa, tenemos presentados todos juntos 8 proyectos de ley de humedales nuevos. ¿Qué cambiaría a la situación con una ley de humedales? Supongamos que hubiese salido la ley y hubiera una ley de humedales. Bueno, es muy interesante tratar la problemática de las leyes ambientales y las leyes de presupuestos mínimos, porque nosotros podemos tomar como ejemplo lo que pasa con la ley de bosque. La ley de bosque es una ley que llevó mucho tiempo, tenerla disponible en el Congreso, y la realidad que al momento los efectos prácticos son limitados después de tantos años, porque se sigue deforestando en la Argentina, a pesar de que hay una ley que establece presupuestos mínimos que de las provincias a las cuales las provincias adhirieron. Nosotros decimos que una ley de humedales, primero, ¿es necesaria? Sí, por supuesto, es un escalón absolutamente necesario porque es una herramienta jurídica muy valiosa. Primero, hay que tener en claro que tener una ley de humedales va a llevar años de trabajo, porque es un trabajo muy extenso, y después, como todas las leyes, tienen que tener después voluntad política de ser aplicadas, recursos para ser destinados a los organismos de control, educación, Marcelo, la educación está en la base de todo esto. Nosotros hemos hecho de la educación ambiental una bandera de muchos años para tratar de internalizar la necesidad de que no podemos proteger lo que no se conoce. Las cifras de biodiversidad de nuestros humedales son verdaderamente sorprendentes y los beneficios, los denominados beneficios ecosistémicos son bastante desconocidos, pero empecemos solamente por lo que vos mencionabas al principio, que es el agua. El río hoy nos está dando señales claras de que el río no es un recurso infinito. No.
Mira, para mezclar un poquito las cosas de lo que decíamos al principio y hasta qué punto, ¿no? Vos conocés a Jorge van der Molen. Sí, por supuesto. Bueno, Jorge tiene un amplio repertorio dedicado al agua. Río marrón, agua dulce, bueno, muchos temas. Yo he trabajado mucho con Jorge y él me decía, yo no le puedo escribir a un río muerto. O sea, para que yo pueda escribir poesía sobre el río, sobre el agua, él vive a 4 cuadras del Paraná, en Baigorria. Y el ejemplo está claro porque uno empieza a buscar en la discografía, por ejemplo, temas sobre el riachuelo y no encontrás. No encontrás. Salvo Niebla del Riachuelo, que es un tema muy oscuro, no tenés, porque es un río muerto. En cambio, el Paraná, vos tenés música para ser dulce, ¿no? El caso de Jorge es uno, pero está el Negro Aguirre en Paraná, hay mucha gente escribiéndole a nuestro río, porque es un río que todavía está vivo y del cual salen, en este caso, no solamente peces, no solamente agua para que consuman. ¿Cuántas personas salen del Paraná? La cuenca del río Paraná se estima actualmente que abastece de agua dulce aproximadamente a 40 millones de personas. Bueno, no solamente sale todo eso, sino también sale cultura de ahí y de las islas. ¿Sí? Con eso muerto, desaparecería un bicho como van der Molen, por ejemplo. Mire. No solamente un carpincho, una nutria o cualquier otro espécimen del agua, no, también desaparecería la obra del van der. Mirá, la verdad que te tengo que agradecer el comentario, porque me das pie a abordar un tema que, digamos, no está muy tratado en estos días, casi nadie lo toca, que son las cuestiones de abordaje del paisaje humano, del río y de los humedales. Eso lo charlábamos el otro día en una charla que estuvimos dando en la Facultad de Humanidades y Artes, y nosotros hablábamos del rol de los artistas en todo esto, del paisaje humano, de esa cuestión del rosarino de pararse en la barranca y embelezarse con el paisaje y ese beneficio ecosistémico, por así llamarlo, está poco mencionado. Nosotros decíamos que hoy tenemos gente con los ojos llorosos por el humo, pero también tenemos gente con los ojos llorosos por el desastre que tenemos adelante nuestro, ¿no? Vamos un poquito más atrás Sí. en el tiempo. Hubo aquí en Rosario, del cual van der es un hijo directo, poético, que es el Chacho Müller. Sí, por supuesto. Escribió Sí. una canción que se llama La Isla. Fue un vado, después laguna, con el tiempo se hizo isla. Bueno, donde habla de que el río trae y de que el río se lleva. Se lleva, claramente. Le habla al ser humano. Es más, particularmente cuando tengo un problema, me gusta sentarme a la orilla del río porque siento como que de alguna manera me limpia de esas cosas negativas que tengo y me trae cosas nuevas, ¿no? El mismo Atahualpa Yupanqui escribe en una nota al Chacho Müller, dice, si usted hubiese escrito nada más que La Isla, yo hubiese cumplido para toda la eternidad. O sea, mirá hasta qué punto estamos hablando de lo que representa este lugar que hoy es un infierno. Sí, claro. Nosotros el otro día con estos chicos de Humanidad y Arte les decíamos, ¿a qué le van a escribir nuestros poetas? ¿Qué van a pintar nuestros pintores? ¿Qué van a fotografiar nuestros fotógrafos que hacen fotografía artística si tenemos un vendaval de fuego y un territorio incendiado y un río vaciado de vida? Sí, buenísimo. Lo del paisaje humano, lo del abordaje artístico, lo de la cultura del río y todas las expresiones que el río genera, es algo, digamos, que hoy está, hasta eso está en riesgo. Claro, seguro que está ahí. Han aparecido algunos números que a este nivel no lo planteo como una gran cantidad económica si es necesaria para terminar con todo esto, pero digo, quiero irme al principio de esta historia de que si esto no se hubiese producido, ese número del que se está hablando
algunos hablan de 15 millones, otros de 10, otros de 20 millones por día, desde que esto empezó, en mantener toda la infraestructura para que se pueda acabar con el fuego en las islas. Digo, si uno saca la cifra mensual o la cifra anual, cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuántas paritarias podrían haber sido resueltas con esa cantidad de dinero, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros el otro día nos dieron la oportunidad de participar brevemente en una reunión de la Cámara de Diputados de la Nación y nosotros nos dieron la oportunidad de decir algunas verdades. La mecha que encendió estos fuegos se prendió hace muchos años atrás, porque nosotros estamos hoy cosechando el desinterés, el desconocimiento, el olvido que se ha sembrado en estos territorios de manera histórica. Nosotros decimos no tenemos una ley de humedales, pero tenemos un montón de organismos y un montón de leyes que hoy nos podrían estar asistiendo si se le hubiera asignado una parte de los recursos que hoy se están gastando de manera inusitada en los esfuerzos de apagar el fuego, con inclusive mucha gente arriesgando la vida. Apagar el fuego, digamos, es algo absolutamente riesgoso en estos territorios. Si algunos organismos, no quiero empezar a detallar porque no terminamos más, si algunos organismos hubieran contado con una fracción de estos recursos y con una decisión política como para decirle al funcionario, bueno, vaya que nosotros lo bancamos y nosotros lo apoyamos en lo que tenga que hacer y en cumplir las normas que ya tenemos, quizá una gran parte de esto hoy nos estaríamos evitando, ¿no? Vos sabés que a mí me molesta mucho esta cuestión de hablar de potencial cuando bastaría con rascar un poquito la olla y saltarían a la luz históricamente los responsables, los nombres y apellidos de quienes fundamentalmente por inacción o en el peor de los casos por connivencia económica permitieron que a lo largo del tiempo esto se fuera incrementando a tal punto de marcar una línea de fuego desde Brasil hasta Buenos Aires. Digo, acá hay nombres y apellidos que nunca se dieron, fundamentalmente, no hablo de los particulares, que también tienen su responsabilidad y deberían ser juzgados, deberían ser, en el caso de que sean culpables, condenados, mandados a la cárcel, sino también a la clase política que se ha transformado en eso, en una clase política que está acudiendo siempre atrás del problema. Un ejemplo, y lo veo bien que lo hayan hecho, ¿eh? Me parece fantástico que lo hayan hecho. El Consejo yendo a la isla a hacer una sesión en las islas. Pero antes fue el pueblo, antes de los representantes. Sí, claro, por supuesto. Antes se hizo una manifestación, bueno, que por problemas técnicos no podemos mostrar, o capaz que sí se puede mostrar. Antes se hizo una bicicleteada, lo estamos viendo aquí atrás nuestro. Digamos, esto pasó antes de la sesión del Consejo. Y está todo bien con el Consejo, no son los responsables. Es un ejemplo de cómo la política está llegando siempre tarde. Entonces, lo que yo te pregunto a vos, la política llega tarde porque la política es la gran herramienta de la democracia para tratar los problemas comunes. ¿La política llega tarde porque llega tarde? ¿O la política llega tarde en general porque está conminada de alguna manera a llegar tarde para que estos procesos se den y haya muy poca gente, porque es muy poca gente en referencia a esos 40 millones de personas que beben del Paraná, para que algunos hagan su negocio ganadero o su negocio inmobiliario? Porque acá hubo una dictadura sangrienta de la cual no fueron los responsables solamente los militares, los civiles también. Entonces digo, atrás de este problema hay responsables con nombre y apellido.
Desde siempre los hubo. Sí, por supuesto. Y nunca han salido a la luz. Sí, bueno, quizás si hurgáramos, por ejemplo, está archivado, ¿no? Recién hablábamos de las leyes de humedales frustradas por intereses económicos. Bueno, los intereses económicos, en ese momento, los que frustraron esas leyes estaban representados por señores que levantaron la mano y votaron en contra, o que cajonearon determinados proyectos en alguna comisión para que perdieran estado parlamentario. Nosotros cuando hablamos de la clase política siempre nos gusta decir de que hay honrosas excepciones, obviamente, como en todos los casos, pero en realidad hoy nuestra clase dirigente, nuestra clase política, atravesada transversalmente, porque tenemos representantes de estos intereses en todo este espectro político, tiene una enorme deuda con la sociedad. También vemos de que, bueno, lo que vos mencionabas, de miles de personas movilizadas por este tema, como hace poco tiempo, a fines del año pasado, sucedió en Mendoza, cuando, oh casualidad, fueron contra el agua de los mendocinos, y los mendocinos salieron a la calle y le dijeron, no, muchachos, hasta acá llegaron. Claro, parece que hubiera pasado hace 50 años en la dinámica argentina, pero pasó hace pocos meses, ¿no? Acá tenemos un caso típico y en la ciudad de Rosario están aconteciendo días, a nosotros nos gustaría pensar quizá idealistamente en días históricos, porque tenemos un nuevo actor social probablemente a la vista, que son miles de jóvenes que de manera espontánea prácticamente se han movilizado para reclamar por la cuestión ambiental, que es la cuestión del respeto a la vida de ellos mismos. Y ahora creo que el domingo unen las dos orillas. Sí, el domingo, la verdad, mirá, las organizaciones por ahí más viejitas o tradicionales de Rosario, por ahí estamos siendo un poco espectadores de este tema, porque toda esta dinámica de esta gente joven es muy rápida, muy autoconvocada, y vemos sí que están organizando para el domingo una manifestación en el mismo río Paraná. Nosotros lo hemos hecho en ocasiones anteriores y está bueno, digamos, apelar a la creatividad de toda la gente joven y a expresarse inclusive desde el arte, desde las cuestiones estéticas, de escribir una pancarta con lo que tienen en el corazón y salir a la calle y reclamar por esto, ¿no? Bueno, Jorge, integrante del Paraná no se toca, como el Famatina no se toca. Exactamente, bueno, el nombre nuestro hace homenaje a la gente del Famatina no se toca, precisamente. Mirá vos. Porque en ese momento cuando nosotros nos formamos, esa gente estaba padeciendo palos y cárcel. Claro. Bueno, te agradezco mucho que nos hayas abierto un poco la cabeza con tu conocimiento y tu militancia en este tema. Y como dijimos al principio, cualquier movilización obrera, cualquier movilización artística o lo que se quiera hacer sobre nuestra tierra, de nada serviría si la tierra no está. Exactamente. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias a vos, Marcelo. Bueno, con Tomás Viú, mi nombre es Marcelo Nocetti, nos vamos a encontrar el próximo sábado a las 6:30 de la tarde aproximadamente por Televisión Regional. Gracias a la gente de la técnica. Esto fue Desde el Pie, una construcción colectiva.